Uvelblatt. Cuando lo anunciaron, vi la portada de un adorable elfo con trenzas largas y pensé, esto se ve interesante. Cuando supe que era una fantasía épica, me emocioné. Cuando descubrí que en realidad es un manga muy largo que comenzó a principios de los 2000, me sorprendí. Pero cuando vi el primer episodio del anime me decepcioné. ¿Cómo se ve tan terrible? ¿Por qué todos en esta serie son tan serios, pero a mí me resulta gracioso? Uvelblatt es una de las experiencias visuales más desconcertantes que he tenido este año. Todavía no sé qué realmente fue. Para determinar eso, normalmente me fijo en la producción, en todo lo que veo en pantalla, en cómo fluye todo, en lo bien que está escrito, siendo lo más objetivo posible y luego añadiendo lo entretenido que fue en general como una perspectiva más subjetiva, y así lo califico. Pero aquí me es casi imposible hacer este ejercicio. La animación. Este es un estudio bastante grande. Entonces, ¿qué pasó aquí? El primer problema es con el diseño de los escenarios. La mayoría de los fondos son arquitectura de mundo fantástico bastante estándar. Casas de madera, fortalezas de piedra, calles adoquinadas, carros y caballos. Bueno, el mundo no tiene nada de malo, pero todo está cubierto con una sustancia viscosa púrpura y negra durante los 12 episodios, y eso hace que todo parezca oscuro y difícil de ver. Intenta ser sombrío y oscuro pero a la vez con luz. Luego están los personajes. Son una mezcla de personajes muy bonitos y atractivos como Koinzel, el protagonista principal, que es un guerrero reencarnado aunque no es un isekai, en el cuerpo de un chico demonio. Un guerrero igual de mono con un traje diminuto, y una chica de pelo rosa, desafortunadamente llamada Peppy, como la mayoría de los personajes femeninos y semihumanos, se ven bien. Luego están los hombres, que parecen salidos de Berserk. Grandes, musculosos y feos bastardos. Pero ninguno de los personajes se mueve bien. A veces, ponen cara de asombro y se quedan quietos. Y los recortes 2D de los personajes simplemente se mueven arriba y abajo en la pantalla sin mover ninguna de sus extremidades. Está bien cuando vuelan sobre el escenario o simplemente caminan por un pueblo, pero cuando empiezan a pelear, lo que pasa mucho en este anime, todo se desmorona. Buena parte de la acción son imágenes fijas, sin movimiento, y se ve tan simple y plano que provoca risas una y otra vez, en escenas que se supone que son dramáticas y trascendentales. La narrativa. Me temo que aquí no es mucho mejor. La forma de contar la historia es la misma que la animación. Salta de una escena a otra, mostrando a la gente corriendo y gritando y a los bribones siendo cortados por la mitad, etc. Luego Koinzel u otro personaje saltan de un dragón o algo así y cortan a alguien. Luego hay una escena con dos personas hablando, solo para darse cuenta de que es un flashback o algo forzado. Es un desastre absoluto. El ritmo, la sincronización dramática, es un desastre. Básicamente, se siente apresurado. Como si el estudio hubiera recibido el encargo de adaptar varios volúmenes de un manga, pero con solo 12 episodios. En lugar de elegir un arco, decidieron meter todo lo que pudieran en este y seguir adelante. Fue un desastre absoluto y es lo peor que he visto de la temporada. Tasokare Hotel. Tasokare Hotel es un excelente ejemplo de anime con una premisa genial que fracasa por una ejecución pésima. Los primeros episodios parecen prometedores con los misterios que rodean a los huéspedes del hotel y a la protagonista. Desconocemos quién es realmente ni cómo llegó allí, al igual que los demás huéspedes. Pero ahí termina el interés. El misterio no es tan misterioso. Las historias de los diferentes huéspedes se presentan convenientemente en el momento justo, con pequeñas pistas. La mayoría de las veces simplemente se explica lo que los protagonistas necesitan saber para acercarse a una solución. No hay ningún esfuerzo, porque el propio hotel resolverá el misterio por ellos, excepto cuando no lo hace por razones de trama. Así que solo nos centramos en los personajes, su desarrollo e interacciones. Y aquí es donde la trama se queda corta, porque los personajes no son nada interesantes, salvo por ser convenientemente misteriosos. Mucha gente dice que Osoto es un personaje interesante o incluso entretenido, pero no estoy de acuerdo. Es un asesino en serie al que le encanta manipular a los demás con consecuencias catastróficas. Pero a nadie más parece importarle. Cuando necesitas a un alborotador para que una historia sea interesante, porque no puede lograrlo por sí sola, tienes un problema. Es aún peor cuando ese alborotador ni siquiera es carismático ni interesante. Osoto es simplemente un tipo ruin y engreído por ser un psicópata. Neko simplemente está ahí.
Es quizás el personaje principal más aburrido que existe. No parece importarle que Ooto manipule a otros y haga que maten gente, si es que acaso le importa algo. De hecho, le está haciendo la vida imposible. Cuando le pide información personal sobre otros huéspedes, está más que dispuesta a contársela y mucho más. Cuando les miente a otros huéspedes sobre ser su superior, no dice nada. Simplemente observa y se hace la sorprendida cuando las cosas se tuercen. Puede que sea parte de su personalidad, pero eso no justifica que su personaje esté tan mal escrito. Luego están las reglas importantes que son cruciales para la trama. Pero a nadie parece importarle, salvo cuando convienen a la trama, me refiero a cuando convienen para cerrar los agujeros argumentales. Estas reglas parecen ser muy arbitrarias y solo se mencionan cuando es necesario que ocurran cosas. Al principio esperaba una serie al estilo de Death Parade, pero pronto se convirtió en algo completamente distinto. Habría estado bien si al menos fuera interesante. Los misterios no son interesantes, los personajes tampoco y la construcción del mundo es casi inexistente. En conclusión, esta podría ser una gran serie, pero una premisa interesante se vio arruinada por una mala ejecución. Kuroi wa Medaka. Kuroi wa Medaka es una comedia romántica sin encanto. Esta serie se toma demasiado literal su premisa: una chica popular intenta conquistar a un chico desinteresado, y nunca se molesta en darles profundidad a sus personajes. De hecho, su competencia es un personaje mucho más desarrollado, y terminas sintiendo mucho más simpatía por ella que por la unidimensional Medaka. Al ver un par de episodios, ya has visto prácticamente todo lo que la serie ofrece, y a partir de ahí no mejora. Voy a destacar 3 puntos que para mí condenan la serie. Mona kawaii. Todo belleza, nada de sustancia. Mona, la protagonista femenina, se supone que es el motor principal de la serie, pero el problema es que simplemente no es agradable. Toda su personalidad se reduce a su obsesión por la atención. Quiere que todos los chicos la adoren, y cuando Medaka no cae rendido a sus encantos, lo toma como un insulto personal en lugar de simplemente seguir adelante con su vida. Eso habría estado bien si la serie hubiera desarrollado su personaje, pero no lo hace. No tiene verdaderos intereses, sueños ni personalidad más allá de ser atractiva y buscar atención. La serie claramente busca que encuentres sus travesuras divertidas o entrañables, pero la mayoría de las veces, simplemente da la impresión de ser desesperada y superficial. No es graciosa, no es cercana, y realmente no hay nada bajo la superficie que te haga apoyarla. Medaka. La definición de aburrimiento. Luego está Medaka, el protagonista masculino, que en realidad podría tener menos personalidad que un muro. Se supone que es un chico tranquilo y serio debido a su entrenamiento como monje, pero en lugar de parecer genial o interesante, simplemente se siente sin vida. Apenas reacciona a nada, rara vez muestra emociones y no tiene presencia real más allá de ser el chico con el que Mona está obsesionada. Normalmente, en comedias románticas como esta, se espera química entre los protagonistas, incluso si son polos opuestos. Pero aquí no hay nada. Mona se esfuerza demasiado, a Medaka no le importa, y punto. No hay tensión real, ni interacciones significativas, solo el mismo chiste una y otra vez. Mona está nerviosa y Medaka no reacciona. Se vuelve aburrido enseguida. No hay nada que contar. El mayor problema de este anime es que se siente vacío. No hay una verdadera progresión argumental, ni carga emocional, ni motivos para seguir enganchado. Es simplemente Mona lanzándose contra Medaka de diferentes maneras, Medaka mostrándose indiferente, y luego se repite. Si han visto un episodio, básicamente los han visto todos. No hay un desarrollo real entre los personajes, y como ninguno de ellos es particularmente interesante, es difícil que te importe. Además, el humor no pega. Los mismos chistes se reciclan constantemente, y ni siquiera vamos a hablar de lo repugnante que es el fanservice, que parece más una distracción superficial que algo que aporte a la historia. Es como si la serie supiera que no tiene nada a su favor, así que intenta captar la atención con momentos sugerentes en lugar de crear personajes o situaciones que atraigan al público. Como reflexión final, no vean esta serie a no ser que estén desesperados por una comedia romántica y no les importen los personajes. Mona es demasiado narcisista y superficial para ser una buena protagonista, Medaka es demasiado aburrido para ser un interés amoroso convincente, y la serie en sí es repetitiva y vacía. Hay comedias románticas mucho mejores que realmente se esfuerzan en la dinámica de los personajes y la narrativa, pero esta simplemente no lo es.
Aono Miburo. La historia se sitúa en el contexto de la historia del Shinsengumi durante la aterradora era Bakumatsu, con el Miburo Shigumi durante el shogunato Tokugawa, de octubre de 1862 a abril de 1863, antes de su disolución para formar el Shinsengumi, junto con sus miembros prominentes, Kondo Isami y otros, que lideraron la organización desde su creación hasta su disolución. Y en la perspectiva de Tsuyoshi Yasuda al crear esta obra, desde la perspectiva de personaje principal, Chirinu Mio, un niño de pelo blanco que vive con su abuela y dirige un restaurante familiar. Y la turbulenta primavera azul, también conocida como la adolescencia, encuentra su horma cuando los Ronin de Hikata Toshizo y Okita Soushi llegan a los alrededores de su propiedad, el infamemente odiado Miburo, para ejercer su justicia y preservar la paz. Esto coincide con la vocación de Nio de cambiar el mundo y pertenecer al grupo de Ronin que la gente respetaría. Así, se une a los Miburo como los terceros lobos de Mibu, con la esperanza de infundir cambio y esperanza en el futuro con el infame grupo de samuráis. En retrospectiva, uno pensaría que una historia con raíces tradicionales ayudaría a la serie a consolidarse con la carismática aventura de un niño con el grupo que evolucionaría hasta convertirse en el respetado grupo histórico que protegería el shogunato de Kioto. Pero aunque eso está bien, ver a Chirinu Nio progresar de niño a hombre es bastante exagerado, porque siendo un niño que ha estado protegido durante toda su vida, Nio pudo haber presenciado bastantes asesinatos imprudentes, pero que estos demuestren que su mundo idealista de paz requiere sacrificios, que intenta llorar durante la mayor parte del tiempo y que es amigo tanto de amigos como de enemigos para buscar el perdón. Y sí, a pesar de que los chicos de Miburo intentan ayudarlo a comprender que todo requiere un equilibrio de intereses, incluso recordándole a veces que el sacrificio es necesario por el bien común, Nio la mayoría de las veces se desmorona y se niega a aceptar la realidad de que las personas puedan vivir en paz, pero que dicha paz requiere sacrificios. Pueda que en otra época su pensamiento esto fuera apropiado, pero dada una época tan infame en la historia de Japón, la amabilidad nunca es una opción. Los Miburo que acompañan a Nio son buenos tipos, personas influyentes que han pasado por la historia de la formación del Shinsengumi desde que eran Ronin. Verlos representados en la serie da una idea de cómo eran, distinguidos y bobos como son. Al menos son la autoridad trabajando por el bien común, lo que eventualmente allana el camino para que su rol sea aún mayor, y no tengo problema en verlos ser serios y no solo para mejorar su reputación. La serie también tiene un problema con la excesiva exageración de las emociones de su personaje principal. Me irritaba muchísimo pasado un tiempo ver cómo exagera cualquier cosa que siente. Me parecía exasperante. Soy muy escéptico con los estudios novatos que intentan lo casi imposible adaptando estas series de esta longitud. El estudio simplemente no tiene la capacidad de mantener la constancia, y mucho menos de encargarse de un proyecto que se extiende durante 6 meses como es el caso. Todo parece mediocre y monótono, e incluso la acción se siente minimalista, en el mejor de los casos. Incluso la música se siente monótona. Ni siquiera vale la pena mencionar los opening y ending. En definitiva, el material es mediocre en todos los sentidos. Desde la historia, pasando por personajes y hasta en lo técnico. Y tener un protagonista moral fag en una época tan turbulenta ayuda aún menos. Sakamoto Days. Creo que la mejor definición de la serie sería desentonada. He oído que el manga ha sido elogiado por sus peleas y coreografías geniales, pero sinceramente, no puedo tomarme las peleas en serio. Es una serie de sicarios, pero nadie muere por nada, a menos que sean villanos desechables. Sakamoto dice: no puedo matar a nadie porque se lo prometí a mi esposa porque todos tienen familia o alguien que los llorará y demás parafernalia moralista. La realidad es que te enfrentas a sicarios que no tienen reparos en asesinar gente, lanzarles bombas y por supuesto intentar matarte a ti. Y no solo eso, sino que Sakamoto hace un montón de cosas que deberían matar gente, pero como es un manga infantil o esa es la percepción que da, nadie muere. Le tira un refrigerador encima y no pasa nada. La gente salta como 15 metros y se tira en paracaídas en montañas rusas y no pasa nada. A alguien lo lanzan del suelo a lo alto de una noria y no pasa nada. Sakamoto aguanta un montón de bombas y disparos de rifle de francotirador, y ni siquiera explica por qué el francotirador tiene tan buenas balas y puntería, que puede usar balas que rebotan para cubrir toda la ciudad sin alcanzar a ningún transeúnte, y, como resultado, no pasa gran cosa. Esto hace que todas las peleas tengan poco o nada de emoción con la mentalidad de: supongo que tendré que comprar ungüento para el dolor en la tienda más tarde.
Entiendo que en casi todas las batallas shonen hay gente que recibe golpes que normalmente los matarían, pero no todo el rato. Se toman descansos largos para curarse o tienen cuerpos tan poderosos que lo aguantan. Sakamoto Days se inclina demasiado hacia el mundo del manga gag como para tomarme en serio sus combates shonen. Sakamoto incluso vuelve a su forma delgada durante un par de combates y, ¿por qué? ¿Acaso no es el objetivo de tener a un gordo regordete como protagonista que sea cómico verlo arrasar en esa forma? ¿Por qué le devuelven su forma de rudo? ¿Cómo funciona eso? ¿Acaso su cuerpo sabe que debe quemar la grasa cuando se pone serio? Parece que recupera el peso rápidamente después, pero ¿cómo lo pierde? ¿No sería un infierno para su cuerpo perder peso rápidamente y luego ganarlo? Creo que es un buen momento para hablar de la animación. Personalmente, no solía tener muchos problemas con ella, pero no es nada del otro mundo. Los personajes son aburridos. No tengo mucho que decir sobre Sakamoto o Shin, excepto, de nuevo, el tono. ¿Por qué Shin es, digamos, la única persona sobrenatural en la serie? Hay, digamos, un arma humana y un tipo que básicamente tiene flash step y muy buenas habilidades de imitación, pero Shin es el único que tiene superpoderes explícitos. Lu Shaotan les molesta, y la verdad es que me gustaba Heisuke, pero no aparece mucho. Los villanos son raros. Vemos 4 al final y sus nombres son, digamos, Dump, Sao, Apart y Minimalist. Hay un tipo llamado Boiler, con un arma que admito que mola, pero un truco horrible. Odié cómo actuó en la serie. El villano principal se llama Slur. Osaragi tiene un diseño genial, pero no hizo mucho durante la temporada, así que da igual. Lo mencioné antes, pero no es un anime muy divertido. Me da la sensación de que se supone que debería ser gracioso, pero no lo es. Hay un chiste recurrente sobre Sakamoto matando a Shin mentalmente, y Shin leyendo la mente de Sakamoto y diciendo, cada vez, ¿por qué me matas mentalmente? Sí, está bien la primera vez pero no constantemente. Incluso la pelea inteligente en la que no pelean de verdad se resuelve con comedia, y la forma en que Sakamoto juega a la solterona es lo que finalmente bajó la nota de la serie, porque me dejó un sabor amargo. ¿Cómo demonios 2 sicarios adultos no saben jugar al póker? Si pueden ignorar todo lo que he dicho, las peleas están bien. No pude engancharme, pero supongo que entiendo por qué a algunos les gustaría. Me gustó Heisuke, la música era decente, el opening algo pegadizo. No me disgustó ni me ofendió directamente. Simplemente no es un buen anime. Hoy en día es fácil encontrar buenos shonen de pelea, por ello no recomiendo este a menos que busquen contenido nuevo o extravagante. Le di una calificación intermedia, pero si lo deciden ver probablemente lo disfrutarán más que yo, pero no puedo tomármelo en serio, y tampoco me hace gracia, y, en cierto modo, eso me arruinó la experiencia. Zensu. Lo ames o lo odies, Zensu es una experiencia memorable. La calidad de la animación por sí sola ya hace que valga la pena verla como demostración técnica, y si quitaran la historia por completo, tiene suficiente impacto visual como para seguir siendo entretenida. La animación es realmente buena, especialmente si tienes nostalgia por los estilos artísticos de fantasía retro. Las ideas están bellamente representadas y se imaginan con buen gusto a lo largo de la serie. Dicho esto, ¿merecen esas ideas el increíble nivel de cuidado a nivel de animación? ¿Sería Zensu igual de bueno sin tantos detalles visuales? ¿Se sostiene la historia por sí sola? Por mucho que me gustaría poder responder con un sí rotundo, solo puedo decir un tibio y decepcionante no. En mi opinión, Zensu se disfruta más como una parodia del género fantástico. Te dan exactamente el ritmo de la historia, los tropos de los personajes y los diseños que esperas ver en una serie clásica de fantasía y luego te lanzan una chapucera comedia y se cae con Natsuko siendo la protagonista. El truco de Zensu es seguir a Natsuko mientras redirige su película favorita, borrando todos los puntos de inflexión de la trama de voluntad y moldeándola en lo que es, en efecto, un universo alternativo de fanfiction donde puede salir con su héroe de fantasía favorito y pasar tiempo con sus amigos. Por sí solo, esto sería bastante entretenido, pero las cosas rápidamente empiezan a torcerse. Muere gente y todo explota en la cara de Natsuko. Natsuko tiene que lidiar con algunas cuestiones de peso. ¿Es esta revisión descuidada y conveniente es la que conozco y amo? ¿Es la obra original sagrada e inmutable? Al parecer, el consenso de los guionistas de Zensu y el gran mensaje de la serie es, ¿a quién le importa? El fanfiction es divertido. Aquí está Cthulhu siendo volado por los aires por un hombre desnudo con una espada láser.
El clímax y la resolución de la serie son tan abruptos y absurdos que me encuentro descolocado preguntándome qué demonios pasó. En un instante, erratan cada consecuencia que construyeron a lo largo de la serie. En el transcurso de 2 minutos, pasamos de un cataclismo abyecto a un sol y arcoíris literales sin ninguna preocupación por la continuidad lógica. No puedo decir que me sorprenda, dada la absurda premisa de la serie. Sin embargo, después de lo en serio que se toman algunos puntos de la trama, estoy decepcionado. Zensu representa emociones y temas fuertes, pero no logra realmente hacer nada con ellos. Todo termina siendo una secuencia onírica hermosa pero rancia, con un final feliz torpe y soso. El final es tan flojo que no puedo evitar sentir que me estoy perdiendo algo, pero lo prometo. No hay nada que perderse. Deberían pensar como Natsuko. Me gusta porque no lo entiendo del todo. Pero no le den demasiadas vueltas. Todos están vivos y felices. Nunca pasó nada malo. ¿Fue todo un sueño? Quizás. ¿A quién le importa? Muchas cosas podrían haber hecho que esta serie fuera más disfrutable desde el punto de vista argumental, pero la producción es excelente. Vale la pena verla solo para formarse una opinión. Okitsura. Vine por el romance, me engañaron, pero me quedé por la cultura okinawense y el buen rollo. Okitsura no tiene una trama real, y la premisa romántica es solo una excusa para justificar las interacciones entre los personajes, realmente nunca se desarrolla. La serie es episódica, principalmente una colección de curiosidades y datos curiosos sobre Okinawa y las islas colindantes. No esperen desarrollo de personajes ni ninguna progresión en general, porque no hay ninguna. Solo tenemos un amago en el último episodio, pero nada más. La serie, en su mayor parte, es muy convencional. El protagonista se involucra en una situación cotidiana con Hina, Kana o ambas. Hay un malentendido debido a la brecha cultural, ya que él es de Tokio, malentendido que es aclarado por una de las dos protagonistas femeninas y un narrador. Muchas veces, durante estas situaciones, los protagonistas experimentan algún tipo de situación romántica o incómoda. Esta fórmula hace que el anime sea bastante repetitivo, aunque la atmósfera siempre es relajada y agradable. Lo único que lo salva es la amistad de Kana y Hina, las dos protagonistas reales de la serie, a quienes el público conoce a través de un montón de encantadores flashbacks. Sin embargo, es demasiado poco para salvar el guión. Desde un punto de vista visual, diría que la dirección de las escenas y la fotografía son buenas. La animación parece bastante pobre, pero el equipo usó todos los trucos para hacerla lo más dinámica posible, primeros planos, acercamientos, alejamientos, etc., y el resultado final es agradable. Los fondos suelen estar bien, con algunas excepciones que realmente destacan, pero en general para ser justos tenía expectativas más altas. Estás en Okinawa y me muestras solo la típica playa de anime genérica. Hay algo de CGI, principalmente para los coches y el mar. Se integra a la perfección, con algunos toques de luz, como el efecto de la costa, que es genial. Lo que realmente vale la pena mencionar en el apartado visual es el diseño de personajes. Alegres y adorables, con un colorido magnífico y, sobre todo, un line art maravilloso. Es muy raro ver líneas gruesas en los personajes de los animes de temporada actuales. Aportan muchísima profundidad, pero también son un fastidio de animar. Aquí se usaron con moderación pero con eficacia, y realmente aprecié ese detalle. Desde el punto de vista de la banda sonora, fue perfecta, con muchos instrumentos locales y melodías típicas de Okinawa. Definitivamente no es una serie para la posteridad, pero si les gustan las series tranquilas con una atmósfera positiva, entonces esta podría ser para ustedes. Solo recuerden que hay una nula progresión en la historia y personajes. Hana Uwasaku. Chicas de preparatoria, o simplemente chicos de preparatoria en general, trabajando duro juntos para alcanzar sus sueños y ser mejores personas no es algo raro en el anime. Desde series como Sora Yori, Shoujo Kageki Regue Starlight, Hibike Euphonium hasta Hana Uwasaku, o, para abreviar, Hanasura. A diferencia de los animes mencionados anteriormente, Hanasura trata un tema más específico. Recitar y anunciar, a diferencia de, por ejemplo, Sora Yori yendo a la Antártida. Con eso quiero decir que las series que mencioné antes tienen un hilo mucho más tangible y fuerte para mí en comparación con esta serie. El problema principal que tengo es que no logro empatizar ni con los personajes ni con el hilo que los une, que en este caso es recitar textos.
A pesar de escuchar anuncios a diario, nunca pensé realmente en el proceso y el arduo trabajo que hay detrás. Sumergiéndose en el mundo de los recitales, esta es sin duda una historia muy singular para un anime. Dado que el anime gira en torno a anunciar y recitar, la calidad del doblaje es crucial para disfrutarlo en general, y puedo afirmar con seguridad que no hay ningún problema. Aunque no es como si pudiera sentir las intensas emociones que los personajes muestran al escuchar algunos de los recitales. Siempre que se supone que hay un buen recital, los personajes que lo escuchan suelen quedar fascinados por su belleza. Los animadores también se esforzaron mucho por mostrarlo, añadiendo muchas analogías visuales y modificando el fondo para que encajara con el tema sobre el que recitan. Para ser sincero, no logro comprender del todo su belleza. Sobre todo porque muchas de las historias que se narran usan un vocabulario inusual y complejo, y un montón de metáforas que son simplemente difíciles de seguir al no tener nociones del japonés. También me gustaría mencionar la introducción final del drama. Es como si la serie estuviera estancada entre un intento de rivalidad que no logra florecer, recitales y un puré de cosas que se vio en la obligación de introducir un drama para desatascar todo eso. No digo que el drama esté mal, pero lo noté más como un recurso que una cosa orgánica. Proviene de la nada y en un momento demasiado conveniente. No se podría decir que es algo relacionado con lo que se ha visto antes. Más bien aparece de la nada. Así que al final, aunque personalmente no pueda comprender lo que sienten los personajes ni las emociones que se supone que transmiten, disfruto de algunas partes de la serie. Pero en definitiva, creo que esta serie es regular. Al tratarse de un tema muy específico, me cuesta sumergirme en las historias y los personajes. Honey Lemon Soda. Pueden pensar en esta serie como dos animes en uno, ya que del primer episodio al sexto es una cosa, mientras que del séptimo al último es completamente otra. Es un romance lento a la antigua que si ya llevan tiempo en esto, les recordará los buenos tiempos. Hay dos protagonistas muy buenos que prácticamente llevan el peso del anime, ya que los personajes secundarios son tan útiles como unas vacaciones durante la pandemia. La historia deja claro que si bien el objetivo final es el romance, primero tenemos que pasar por la dura prueba de desarrollar a cada uno de los personajes para que estén listos para una relación. Empezando con la chica, Uka, una tímida protagonista que fue víctima de bullying e ingresa a una escuela de dudosa reputación solo para ser feliz. Toda la primera mitad se centra en ella y en cómo dará pequeños pero firmes pasos hacia esa versión ideal de sí misma. En este camino, la acompañará Miura, el protagonista masculino, quien estará ahí para brindarle apoyo moral. Durante 6 capítulos, todo este viaje se siente muy hermoso porque se mantiene la ilusión de que la historia realmente se preocupa por sus personajes y quiere darles mucho espacio antes de comenzar a construir el romance. Sin embargo, no podríamos haber sido más ingenuos. Aquí es donde la cosa se derrumba. No se imaginan lo enormemente diferentes que pueden ser las dos mitades de la serie. En la segunda mitad, se olvidan por completo del desarrollo personal de cada protagonista para forzar la trama romántica, ya que se les acaba el tiempo de la temporada. Entonces la historia empieza a romper con lo que los personajes ya habían logrado a ese momento para adaptarse a las necesidades del guión, haciendo que los personajes retrocedan a sus versiones anteriores según lo requería el momento. Los problemas no solo estaban en el guión. También había problemas de continuidad y animación. La continuidad en la segunda mitad era horrible. Terminaba un episodio y al principio del siguiente, ni siquiera sabías dónde estabas. Daba la sensación de haberte saltado un par de episodios. Personajes que no estaban inicialmente aparecían de la nada, incluso con diálogo. La animación en esta parte se volvió aún más experimental, jugando con la anatomía de los personajes según la escena, generando incomodidad en el espectador debido a la inconsistencia visual que eso generaba. El capítulo 11 es, con diferencia, el peor, incluso intentando replicar el más puro estilo de Science Saru en Devilman Crybaby. Este capítulo se siente como un viaje astral tras consumir sustancias que el viejo Kishimoto guardaba en su cajón cuando escribió el final de Naruto. Es triste que se le haya dado este tratamiento a un anime romántico así, pero viniendo de Seis y Staff, tampoco me sorprende. Isura segunda temporada. La serie tiene un problema. No es episódica, pero su formato es como si lo fuera. Y el problema de eso es que muchos episodios se sienten inconexos entre sí. No hay un gran arco argumental que enfrente a personajes mientras se desarrolla una gran historia.
Algunos personajes se encuentran y luchan entre sí durante esta temporada, pero nada de esto se siente unificado. Nada se siente como un gran evento con personajes en ambos bandos, y alguien tiene que morir. La segunda temporada se siente como 12 episodios de presentaciones de personajes. 4 horas de prólogo para un gran torneo que puede o no tener una adaptación. El principal problema de este nuevo reparto es que es mucho más simple, menos interesante, con historias de fondo más típicas que las que hemos visto antes, y ninguno tiene un arco argumental como el de Juno en la primera temporada. Y no hay dinámicas ni interacciones realmente interesantes entre los personajes una vez que se encuentran y empiezan a luchar. En cuanto a los personajes, quizás los más interesantes son el clarividente y el chaval de cabello gris. Se les dotó una capa más de profundidad en comparación con los demás. Los combates y la acción se sienten más descafeinados que los de la primera temporada. En muchos casos, a diferencia de la primera temporada, el vencedor es claro y eso también le quita un punto de tensión. Dicho esto, no me pareció que esta temporada fuera una completa pérdida de tiempo. Muchos de los personajes presentados son bastante interesantes, e Isura sigue haciendo un buen trabajo creando momentos traumáticos cuando quiere. Así que al final, algunos aspectos de esta temporada son mejores que los de la primera, pero otros son peores, terminando con un nivel de calidad similar. Pero también me pregunto cuánta gente seguirá con esta narrativa durante toda la temporada antes de llegar al torneo, que, por lo que tengo entendido, también llevará muchas temporadas. Limp Click. Brydon Arc. Me resisto a tener opiniones negativas fuertes sobre este arco argumental, principalmente porque se siente más como un arco argumental de transición, que sienta las bases para la siguiente temporada. Que estos 6 episodios sean buenos o no depende completamente de que la nueva temporada llene todos los vacíos que han dejado. Ha generado más preguntas que respuestas y no cuenta una historia completa por sí sola. La introducción de nuevos personajes es tan vaga como siempre. Incluso diría que tampoco sabemos mucho más sobre Luguan o Chen Xiaoxi. El pasado de Luguan y el origen de sus poderes aún se desconocen. Han pasado casi 4 años desde el primer estreno. Empiezo a pensar que algunos espectadores se aferran más a las predicciones y teorías que al material original en sí. La desafortunada situación de un donghua original que no proviene de un manhwa o libro solo ha alimentado esto. ¿De qué otra manera se puede sobrellevar la situación cuando amas tanto a estos personajes, y todo el contenido que publican es Luguan con un traje de Cinnamoroll? Entiendo a dónde quieren ir con esta temporada, narrada en una línea temporal inversa, el típico efecto mariposa de los viajes en el tiempo, etc., pero a medida que avanzan los episodios, se siente como un suspense insulso. No hay desarrollo de personajes nuevos ni casi su contexto. ¿Quién es Bein? Todavía no lo sé. ¿Cuál es la relación de Liu Xiao con Xia Fei? Una vez se sentaron juntos en un coche y ya. ¿Qué pasó con los padres de Chen Xiaoxi? No estoy seguro. ¿Tiene Luguan un poder secreto que desconocemos? No puedo responder a eso. Lo molesto es que parece que no se puede hablar de ello en ninguna plataforma sin que alguien mencione esa entrevista de Xiaobi con Liaolin, como si lo explicara todo. Y si lo hace, ¿por qué no está en la serie? ¿Por qué el público tiene que ver un vídeo de media hora defendiendo los huecos argumentales y la mala ejecución? Solo un aviso. Ver o leer las especulaciones de Xiaobi o de los hilos de Reddit y tratar sus análisis como si fueran canon solo confirma mi punto anterior sobre que la gente se apega más a sus ideas que a la serie en sí. He asumido que las series originales son difíciles de financiar y producir, pero aún tengo mucha esperanza. Espero que la nueva temporada aclare todo lo sucedido y ponga los puntos sobre las íes. Re:Zero tercera temporada. ¿Qué pasó realmente en esta temporada? Bueno, considerando que los primeros 8 episodios se llaman el arco del ataque y los últimos 8 se llaman el arco del contraataque, creo que no es spoiler decir que este es básicamente un largo arco de batalla. He visto a gente decir que este arco tenía demasiada acción y cosas así. Pero mi mayor problema con la segunda temporada fue que todo el conflicto sucedió internamente y de manera poco convincente. Eran todos los personajes pasando de un estado emocional vagamente definido a otro estado emocional vagamente definido a través del diálogo mientras estaban parados en el bosque. Este arco de batalla se siente como un soplo de aire fresco después de eso. Y para una serie de peleas, las peleas son realmente buenas. Están bien animadas, hay mucho en juego y las batallas siempre avanzan en la narrativa.
Convertir esta temporada en un arco de pelea también devolvió cierta naturaleza heroica a los personajes. En la segunda temporada, no sentí que ninguno de los personajes fuera realmente heroico. Todos estaban encerrados en sus propias mentes y escritos para ser lo más patéticos posible, excepto por Ram, que se basa con Roswaal y lucha contra él. Básicamente nadie en esa temporada era alguien atrayente. Además hubo muy pocas interacciones positivas entre Subaru y los personajes, lo cual se volvió agotador de ver. Dicho esto, también tenemos el problema persistente de la escritura en general. Si bien los monólogos largos, aburridos y sermoneadores sobre emociones de la segunda temporada prácticamente han desaparecido, el ADN de la serie aún se percibe. Por ejemplo, en el séptimo episodio, Subaru da un discurso que dura como 10 minutos completos y podría haberse reducido fácilmente a 45 segundos. El tema de la verborrea y el diálogo es bastante mejorable. También tenemos algunas cosas aleatorias. El pecho de Emilia ha crecido varias tallas sin motivo aparente. No tengo ni idea de a quién se supone que le interese esto. Si quieres un personaje con mucho gusto, simplemente inclúyelo en la serie, ¿para qué cambiar el diseño de un personaje existente sin motivo? Además, aunque técnicamente es impresionante que Aya Yamane le dé voz a Liliana al hablar y cantar, son extremadamente diferentes entre sí. Supongo que no puedo decir que sea irreal, ya que en la vida real son la misma persona, pero creo que habría tenido más sentido que su voz al cantar sonara más parecida a la que usa al hablar, para no dar un giro de 180 grados cuando cante. En cuanto al final, fue un poco decepcionante. Hemos dejado tantas tramas abiertas y preguntas sin respuesta que esto parece más el comienzo de una temporada más larga que algo independiente. En general me ha gustado bastante esta temporada. Es la mejor descripción que puedo dar, aunque no sea una afirmación definitiva. Tras lo terrible de la segunda temporada, casi cualquier cosa parecería genial en comparación. Y por la propia naturaleza de Re:Zero, cada arco argumental puede tener una calidad drásticamente diferente al anterior. Creo que lo que más me ha aportado esta temporada es recuperar el interés por la serie y la fe en que podríamos tener algo realmente bueno en el futuro. Pero en cuanto a esta temporada en sí, tiene sus altibajos, y lo mejor que le puedo dar es un 6, lo cual no es mala nota. Kono Kaisa. En el desierto del anime romántico, parece haber innumerables títulos aburridos, trillados y clichés que parecen todos iguales, sin desarrollo ni relaciones reales. Pero esto es como un vaso de agua fría. Una visión refrescante del romance que los fans del romance necesitan. Kono Kaisa es un anime romántico para adultos que sigue a dos oficinistas en una relación secreta. Y por adulto, me refiero a dos adultos reales que tienen una relación. Y solo gracias a este aspecto, es más interesante y cautivador que la mayoría de los animes de instituto. La historia sigue a dos oficinistas, Masugo y Mitsuya, mientras viven una relación secreta en su oficina. La historia es simple, pero la ambientación y los personajes son lo que la hace efectiva. No hay tonterías de melodrama de instituto, ni malentendidos vergonzosos con reacciones exageradas, y hay un verdadero desarrollo romántico entre los dos amantes, más allá de simplemente tomarse de la mano o finalmente darse ese primer beso. Ver a dos adultos juntos, con una relación muy desarrollada y actuando con madurez es la mayor fortaleza de esta serie. Desde elegir dormir en sus respectivos apartamentos, elegir vacaciones o hablar de sus tensiones diarias, se puede apreciar una relación real. Todo se siente realista y creíble. La historia y la trama se mueven en terreno familiar sin nada fuera de lo común, pero disfruté ver a dos adultos con problemas y trabajos de adultos. Explora la lucha diaria por mantener un romance en secreto de sus compañeros de trabajo, el estrés laboral y su relación cada vez más profunda. Si os gustan los elementos de la vida cotidiana mezclados con romance, esta es una serie divertida y relajada. La esencia de la serie son sus personajes. Como explico anteriormente, todos son adultos, y esto es una ventaja para la serie. Todos parecen sensatos, razonables y maduros. Claro que todos tienen sus peculiaridades, inseguridades y defectos, pero todo resulta creíble. La relación entre Masugo y Mitsuya es el centro de atención, y cuando están juntos es cuando la serie alcanza su máximo esplendor. Ver sus interacciones después del trabajo es lo más importante. Otros personajes tienen su propio desarrollo, y se sintió lo suficientemente sustancial sin restarle protagonismo a la pareja principal.
Lo mejor para mí es que incluso en momentos de conflicto o duda, los personajes manejaron las cosas con sensatez como un adulto debería. Muy diferente a un romance de instituto común y corriente. Visualmente, tampoco es nada del otro mundo. El arte es bastante básico, pero es lo suficientemente atractivo como para mantener la atención. Abundan los bonitos fondos urbanos y locales. La animación se consideraría estándar para un anime de televisión. La música tampoco es nada del otro mundo, pero cumple su función. En resumen, si buscan una serie con una relación con un desarrollo real, libre de clichés infantiles, no busquen más. Esta serie refrescante y acogedora es la solución. Medalist. Medalist ofrece una historia emotiva y bellamente elaborada sobre la pasión, la determinación y el vínculo entre un entrenador y su joven alumna. Centrada en el mundo del patinaje artístico, la serie sigue a Tsukasa, un expatinador con sueños destrozados, e Inori, una joven con un potencial ilimitado pero sin apoyo. Juntos, se enfrentan al duro y competitivo mundo del patinaje profesional, formando una alianza tan conmovedora como inspiradora. La narrativa es emotiva y motivadora. Captura a la perfección las dificultades de perseguir un sueño, exponiendo los desafíos y sacrificios que conlleva el deporte competitivo. La relación entre Tsukasa e Inori es el núcleo de la historia, mostrando temas de mentoría, confianza y resiliencia. El ritmo es excelente, equilibrando intensas escenas de competición con momentos más tranquilos y emotivos que dan a los personajes espacio para respirar y desarrollarse. Inori es una protagonista entrañable e inspiradora. Su determinación y espíritu inquebrantable, a pesar de los constantes contratiempos, hacen que su trayecto sea apasionante. Tsukasa es igualmente cautivador, con sus propias luchas personales y su arco de redención que añaden carga emocional. La dinámica entre ellos es genuina y entrañable, creando una de las relaciones mentor-alumno más memorables del anime reciente. El reparto secundario, que incluye patinadores rivales y entrenadores, añade profundidad y realismo al mundo competitivo, haciendo que lo que está en juego parezca real. La animación es impresionante, con secuencias de patinaje fluidas y elegantes que capturan la belleza y la precisión de este deporte. Los diseños de los personajes son expresivos, y la atención al detalle en la coreografía y los efectos sobre el hielo es fascinante. El uso de la iluminación y los ángulos de cámara durante las actuaciones hace que las escenas se sientan dinámicas e inmersivas. La banda sonora complementa a la perfección los altibajos emocionales de la serie. Tanto el opening como el ending son notables, capturando el tono esperanzador y agridulce de la historia. La música de fondo durante las actuaciones de patinaje potencia el impacto emocional, haciendo que las rutinas se sientan impresionantes y poderosas. Medalist es un anime deportivo de gran calidad, ofreciendo una historia conmovedora sobre la perseverancia, la mentoría y la búsqueda de sueños. Con sus personajes cautivadores, su impresionante animación y su narrativa emotiva, se consolida como uno de los mejores animes de la temporada. Solo Leveling. Si alguna vez hubo alguna duda sobre la capacidad de One Pictus para mantener viva la magia de Solo Leveling, la segunda temporada la destroza por completo con una adaptación tan impresionante que parece un espectáculo. No se trata solo de una adaptación. Es una transformación, una interpretación casi impecable del material original, que cobra vida con una animación impresionante, una banda sonora trepidante y una dedicación inquebrantable al espectáculo puro. Desde el primer episodio, es evidente que se ha subido la apuesta, no solo en la trama, sino también en la calidad de la producción. La animación es absolutamente impresionante, combinando a la perfección una fluida coreografía de acción con llamativos diseños de personajes y efectos visuales de gran impacto. Cada batalla se siente monumental, con cada movimiento repleto de peso, precisión y un estilo cinematográfico que hace que otros animes de acción parezcan ordinarios en comparación. Pero la segunda temporada de Solo Leveling no se limita a escenas de lucha impresionantes. También se trata de crear una atmósfera. La banda sonora, una auténtica composición, impregna cada momento de una energía electrizante. Desde los inquietantes y escalofriantes ritmos iniciales hasta los explosivos crescendos que acompañan los momentos más memorables de Shin-Woo, la música no solo acompaña la acción, sino que la eleva, haciendo que cada victoria se sienta monumental. No, Solo Leveling no tiene la mejor historia de un shonen. Sí, Shin-Woo se aprovecha del aura en cada episodio y derrota al villano.
Sí, Awan Pictures y Sawano ayudan a llevar esta serie a nuevas alturas, pero es un crimen disfrutar de las series solo por el espectáculo. Al fin y al cabo, el anime se trata de entretenimiento y de llevar la animación al siguiente nivel, como lo hace Solo Leveling. No todo tiene que reinventar la rueda. Es como esperar que cada comida que comas sea de un restaurante con estrella Michelin. Está bien disfrutar de una comida bien hecho aunque no reinvente nada. Básicamente, eso es lo que pienso de Solo Leveling. No es el mejor anime de la historia, pero es muy disfrutable y, a diferencia de mucha gente, disfruto de la historia, los personajes y la premisa. La segunda temporada fue una mejora en todos los sentidos para mí, y es imprescindible para cualquier fan de la acción o del Sakuga. Aunque no creo que la historia de Solo Leveling sea la mejor, debo decir que soy de la minoría que realmente piensa que es buena. Claro, es lenta, pero ha habido un objetivo claro en esta serie desde el primer día. Curar a la madre de Shinwu, y hay pistas sobre que los portales e incursiones de las bestias mágicas son más de lo que parecen. La segunda temporada se basa en esto al establecer claramente un poder superior que enfrenta a la humanidad contra las bestias mágicas. ¿Por qué? No lo sabemos, es una construcción lenta, pero discrepo completamente con la afirmación de que Solo Leveling no tiene historia. Disfruto mucho del misterio y especular cada semana sobre lo que está sucediendo en su universo. Si buscan algo extremadamente complejo, entonces Solo Leveling no les va a dejar boquiabiertos. Es una auténtica fantasía de poder, pero si lo analizan con la mente abierta y de buena fe, creo que muchos coincidirán en que hay bastante intriga. Mi única queja sobre la serie es que Shinwu se siente unidimensional. Es como si hubiera retrocedido como persona, pero hubiera mejorado como cazador desde que obtuvo sus habilidades. A veces parece una figura de cartón en lugar de una persona. Eso lo digo solo como alguien que solo ha visto estas dos temporadas. No sé si más adelante será diferente. Supongo que cambiará a medida que avance la historia y surjan nuevas amenazas, aún así se le ven emociones sobre todo cuando logra curar a su madre. Y la adaptación en sí es casi impecable. Los problemas de ritmo que suelen plagar otras adaptaciones de anime no se encuentran por ningún lado. Cada arco argumental fluye con fluidez, sin extenderse demasiado ni resultar apresurado. Se puede sentir realmente el peso del ascenso de Shinwu al poder en cada episodio, logrando un equilibrio perfecto entre su incesante crecimiento y los peligros que se avecinan. Awan Pictures entiende claramente que hizo especial a Solo Leveling y lo adapta de una manera que se siente fiel al material original y a la vez refrescantemente novedoso. No hace falta decir que Awan Pictures y Sawano nos dieron otra lección magistral esta temporada. Creo que la banda sonora es aún mejor. El opening y ending son excelentes. Las peleas de esta temporada superan a las de la primera y el arte es muy bueno, como siempre. La calidad de producción es increíble. Es uno de los animes con mejor aspecto y animación que existen y reafirma mi creencia de que Awan Pictures es de los mejores estudios que hay en la actualidad. 86 y ahora Solo Leveling han demostrado que han llegado para quedarse. Muchas veces durante esta temporada me quedé boquiabierto con lo bien que se veían la coreografía y el storyboard. Si miran con perspectiva y simplemente consideran Solo Leveling como un deleite visual fácil con una trama simple pero interesante, lo disfrutarán mucho. Si intentan ser crítico de anime y criticar cada aspecto de la serie, probablemente la experiencia sea diferente. Pocos animes pueden elevar su material original sin perder algo en el proceso, pero Solo Leveling no solo lo hace sino que lo supera. Reinterpreta la historia original y añade sutiles cambios que mejoran muchísimo la serie. Es audaz, impresionante y una lección magistral de cómo dar vida a una historia trepidante. En resumen, otra actuación de primera de Awan Pictures, demostrando una vez más que cuando dan lo mejor de sí, pocos pueden competir con ellos. Band Dream, Abe Mujica. Abe Mujica es, sin duda, una serie excelente. Esta y su precuela, It's My Go, están a la altura de títulos como Girls Band Cry como títulos que definen el género de la nueva era del anime de bandas. Al mismo tiempo, Abe Mujica se presenta como un thriller dramático, incluso más que su predecesor, con cada hilo de la trama enredando lentamente a los personajes en un mismo destino. La producción de esta serie es sencillamente increíble, con una hermosa composición, diálogos emotivos y una banda sonora excepcional. Dicho esto, tampoco es la serie que esperaba, y no parece ser una opinión impopular ni siquiera para los más fieles seguidores. Abe Mujica asume muchos riesgos, y aunque muchos de ellos dan sus frutos y merecen ser aplaudidos.
Para quien no haya visto las temporadas originales de Van Dream, el estilo de animación 3D de esta serie y su precuela puede ser difícil de tolerar al principio. Tras años de ensayo y error con este estilo, parece que Abe Mujica es la primera serie que finalmente justifica su uso. Las escenas de actuación son dinámicas, con los pequeños detalles de cada personaje capturando de forma sutil cada movimiento, especialmente del lenguaje corporal. La composición suele ser evocativa, con imágenes solo posibles, o más fáciles, en 3D. Comparándola con la ya mencionada Girls Band Cry, Abe Mujica resulta un poco forzada y de menor calidad que el estilo de animación fluido y, a veces, exagerado de Girls Band Cry. Si bien puede ser injusto comparar ambas series cuando sus producciones son de diferente escala, demuestra que aún tienen margen para perfeccionar este estilo y alcanzar un equilibrio que aún no han logrado. La historia de Abe Mujica es compleja, pero nunca resultó excesivamente difícil de entender. La serie toma la idea de mostrar, no contar y la desarrolla, tratando a su audiencia como adultos capaces de sacar conclusiones sin necesidad de que se les explique todo, un cambio bienvenido con respecto a algunos animes que revelan el monólogo interno de cada personaje y eliminan cualquier aire de misterio de la trama. Realmente nunca hay diálogos de relleno, y las líneas adquieren un nuevo significado episodios después, lo que hace que volver a verlos sea muy disfrutable. La historia incluye varios aspectos de los trastornos mentales, algo que agradezco enormemente. La representación en los medios siempre ha sido importante, y existe cierto estigma en torno a la inclusión de la salud mental en narrativas preocupadas por la tergiversación, especialmente con un tema tan matizado. Esto no significa que la representación de Abe Mujica sea completamente precisa y sana, pero claramente se hizo un esfuerzo serio y hay muchos aciertos. Sobre todo, la salud mental es un excelente recurso narrativo, por diversas razones. Es una idea que no se explora con frecuencia y que humaniza a los personajes de una manera que otros no lo hacen, y personalmente solo puedo esperar que más narrativas sigan su ejemplo. El ritmo de los últimos episodios es extraño, con un conflicto lento y metódico que se resuelve con una rapidez desconcertante, y hay bastantes tramas que no se han profundizado lo suficiente. Abe Mujica tuvo una escritura de personajes realmente impresionante, algo que no esperaba en absoluto después de ver My Go. De nuevo, sin entrar en demasiados detalles, Mutsumi destaca como un excelente ejemplo de un personaje que superó por completo mis expectativas y se convirtió en un personaje muy interesante de ver desarrollarse a lo largo de la temporada. Al ver su drástico cambio mental, desde cómo era en My Go hasta cómo terminó al final de Abe Mujica, Mutsumi se desarrolla en tiempo real, resultando casi irreconocible. Aunque quizás no en la misma medida, muchos otros personajes del reparto principal experimentaron niveles similares de desarrollo profundo que me mantuvieron completamente enganchado. Hablando de engancharme, la trama me pareció mucho más reflexiva y profunda que la de My Go. Realmente profundizaron en la idea de la lucha entre el deseo de pertenencia a un grupo y la alegría que puede surgir al tocar música juntos, hasta la cantidad de dolor y conflicto que el grupo puede experimentar a través de los aspectos frágiles de las relaciones humanas que se forman en su interior. El camino para llegar hasta aquí no fue nada fácil, pero la acumulación de estos momentos difíciles crea un producto fantástico. Dejando a un lado los aspectos más reflexivos de la historia, la trama de Abe Mujica es descaradamente súper jugosa. Fuera de control en primer episodio, sucedieron tantas cosas absolutamente locas que me dejarían completamente en shock en casi todos los episodios. Finalmente, por supuesto, tengo que hablar de la música. My Go tenía algunas canciones bastante buenas y después del adelanto de esta banda en el último episodio de My Go, estaba un poco escéptico sobre lo que recibiríamos en esta temporada y no podría estar más feliz de estar equivocado. El opening de Abe Mujica es ridículamente pegadizo y emparejado con sus rarezas visuales excéntricas, rápidamente se convirtió en uno de mis temas de apertura de anime musical favoritos. En cuanto a su tema de cierre, como My Go, el tema de cierre de Abe Mujica visualmente es simplón, pero la canción de cierre súper dramática realmente se sintió apropiada para el show y funcionó para unir los episodios. Las canciones de inserción también resultaron ser interesantes. Siendo honesto, al escuchar las canciones en los episodios, no me impresionaron mucho, pero después de volver a escuchar algunas, son realmente geniales en el contexto de la locura de la serie. Toda esta destreza musical se consolidó en la increíble experiencia del último episodio, donde pudimos ver las muy diferentes actuaciones de My Go y Abe Mujica, junto con una gran cantidad de excelentes canciones.
La atmósfera gótica, asociada a un punto de inflexión hacia el terror, donde cada uno debe enfrentarse a sus propios tormentos, está muy bien lograda. La animación es preciosa, la música nos sumerge en la atmósfera oscura de la trama. Todo es especial. Casi se olvida que se trata de una obra del universo Bandori. En las otras series de Band Dream, la música suele ser un medio para encontrar el propio lugar, expresar emociones y conectar con los demás. Aquí, la música también se convierte en una prisión. Es como una válvula de escape, pero también como una maldición. Es una experiencia visual muy absorbente. Se nota el esfuerzo invertido en lograr un resultado tan bueno, y cada personaje expresa un tema muy específico, lo que nos lleva directamente a la moraleja de no confiar nunca en las apariencias. Ni juzgar un libro por su portada. Abe Mujica es un ejemplo de ello, y bien merece la pena. Abe Mujica, al igual que sus personajes, es imperfecta. Errores tontos, decisiones extrañas y circunstancias desafortunadas empañan lo que podría haber sido una experiencia casi perfecta. A pesar de ello, es una obra que se siente humana. Cada actor de doblaje, artista, músico, escritor y productor ha creado un producto por amor al arte, sin escatimar esfuerzos para crear algo de lo que enorgullecerse. En lugar de ir a lo seguro, se arriesgaron con la esperanza de que valiera la pena. Y vaya si lo vale. Si os gustan las historias sobre grupos musicales con fuerte tensión psicológica, una estética oscura, mucha profundización en la psique de los personajes y una reflexión sobre la pérdida y la ilusión, Abe Mujica podría ser una serie impactante. Sin duda es la mejor serie de su género que he visto hasta la fecha junto a Nana, llegando incluso a momentos de terror psicológico. Orb. Orb 11 Movements of the Art es una historia única. Sinceramente, en todos mis años viendo anime, me cuesta compararla con nada más. Se enfrenta a la abrumadora tarea de contar una historia que abarca generaciones, y al hacerlo, arroja luz sobre la mentalidad de quienes provienen de una época muy diferente a la nuestra, a la vez que nos muestra que el poder de la humanidad se siente igual entonces que ahora. La premisa de esta historia habla sobre cómo esta trata de demostrar el heliocentrismo en un mundo donde el geocentrismo es la teoría aceptada, pero esto no dice nada sobre el verdadero propósito de la serie. En mi opinión, el punto principal que la serie busca abordar es uno: la fe. La historia aborda extensamente la naturaleza de todo tipo de fes, ya sean fes religiosas, fes en el método científico o la fe en uno mismo o en los demás. Esta exploración de las fes es increíblemente amplia y abarca a muchas personas con fes muy diferentes. Como resultado, vemos cómo diferentes fes pueden resultar en acciones muy distintas, incluso si sus objetivos son los mismos. Para facilitar esta representación de las diferentes fes, la historia pone mucho énfasis en los personajes. Cada personaje narra su historia y su contribución ya sea directa o indirecta al tema principal de la serie, y ningún personaje es verdaderamente malo ni bueno. Vemos los antecedentes, la educación y los acontecimientos de muchos personajes que transforman sus vidas en lo que son en el presente de la historia, haciendo que cada personaje se sienta muy humano. Aunque hay personajes que interpretan papeles de villano, la historia proporciona suficiente contexto para que entendamos que nadie actúa por deseo de ser malvado, sino simplemente por sus fes. Y, a la inversa, vemos que incluso los llamados protagonistas de la historia a menudo persiguen sus fes con tanta fuerza que están dispuestos a cometer actos malvados para lograr su causa. El verdadero poder de esta historia reside en su capacidad para mostrar cómo todas estas fes contradictorias, estas personas dispares y sus contradictorias ideas, se unen para formar el movimiento que representa el progreso de la humanidad. Vemos a personas peleando, chocando, intercambiando ideas, y cómo solo a través de todo ello la humanidad puede lograr un progreso real y sustancial. Y dado que esta historia abarca generaciones, vemos cómo este conocimiento se transmite a las futuras generaciones, lo que permite a la humanidad establecer este progreso como historia y seguir avanzando. Ya sea un paso atrás o un paso adelante, la humanidad avanza constantemente, y esta historia lo expresa en su esencia. Si nos fijamos en la serie en sí, en lugar de en lo que cuenta, como ya se ha mencionado, la serie hace un trabajo increíble con sus personajes. Cada personaje despierta empatía, e incluso si no estás de acuerdo con sus ideas, es fácil entender cómo llegaron a ellas. El aspecto visual es impresionante, lo que respalda este mensaje, y la serie a menudo presenta tomas increíblemente hermosas de paisajes rústicos o del firmamento, lo que se alinea con la premisa central de su historia.
Tratar el concepto de heliocentrismo. Combinando escenas impresionantes con personajes cautivadores, la serie impacta con cada final del arco argumental como un camión, y a menudo me emocioné con los epílogos de cada arco. Sobre todo, el anime es un homenaje al conocimiento y la curiosidad humanos, donde una teoría científica y la voluntad de las personas de difundirla son los verdaderos protagonistas de la serie, más que un personaje específico. Representa a la perfección cómo incluso cuando todo parece perdido e imposible, una pequeña chispa de pensamiento puede ser suficiente para mantener viva la sed de conocimiento y progreso de la humanidad a pesar de cualquier adversidad. Aunque a simple vista pueda parecer la típica historia de religión mala, ciencia buena, va mucho más allá, explorando diferentes perspectivas de la vida, estudios científicos y las fes religiosas a través de cada personaje. No solo eso, sino que también es un drama inquisitorial asombroso y tenso. Es, por cierto, un buen ejemplo de la famosa regla de los 3 episodios, ya que da un giro inesperado, considerado por muchos uno de los mejores episodios de la serie. De hecho, aunque los episodios serios y con muchos diálogos no sean de su agrado, les garantizo que la tensión que genera el estudio de la teoría heliocéntrica en un contexto así, junto con los giros argumentales a lo largo del anime, sin duda les engancharán. Problemas con la serie. Encontré 2 problemas principales con la serie. Primero, a veces el ritmo era torpe, y le encanta que los personajes expresen explícitamente sus intenciones y pensamientos en lugar de expresarlos mediante acciones, especialmente en la mitad de los arcos argumentales. Si bien la serie logra acertar con los inicios y los finales de los arcos argumentales, las partes intermedias pueden resultar lentas y con diálogos pesados, que a veces resultan densas y demasiado repetitivas, mientras que otras veces resultan confusas y excesivamente verbosas. Otro problema, si es que se puede llamarlo así, es que la serie pierde empuje hacia el final. Pienso que al final llega muy exhausta de mantener un nivel demasiado elevado y acaba bajando un poco hacia el final. Por último, un apunte. Aunque la serie hace hincapié en el desacuerdo de la Iglesia con el heliocentrismo, se acaba clarificando al final. No es tanto como nos hacen creer. Digo eso como una advertencia para aquellos versados en la historia. No se preocupen, este tema se acaba aclarando. El opening y el ending son simplemente impresionantes, no solo con las geniales actuaciones musicales de Sakana Action y Yorushika, sino que con cada arco cambiaban las escenas del opening. En cuanto a la animación, podría ser un poco mejor. Los movimientos de los personajes son algo rígidos a veces, y algunos pueden encontrar las escenas nocturnas demasiado oscuras. Sin embargo, el estilo artístico del anime, que es sorprendentemente bueno comparado con el del manga, brilla con luz propia en las tomas del cielo nocturno, que cautivan tanto a los personajes como a los espectadores. En general, esta serie logra transmitir un mensaje poderoso sobre la humanidad y cómo progresa y cambia con el tiempo, y estoy muy contento de haberla visto. Contiene una exploración matizada de la naturaleza de la fe, así como momentos crudos y contundentes que se aprovechan con personajes bien escritos para generar un gran impacto emocional cuando hace falta. Es una auténtica joya, una serie sobre la vida misma, y animo a todos a que le den al menos 3 episodios para completar el primer arco argumental.